Bueno, listo. Buenas tardes a todos. La vez pasada no pude estar a las 6 de la mañana debido a que estaba de turno y había un postoperatorio muy complicado. El día de hoy vamos a ver una crisis hipertensiva. Los que han rotado conmigo, yo les trato de decir que traten de estudiar de forma práctica, de tal manera que todo lo que estudien lo entiendan para generar una acción que tenga un efecto positivo en nuestro manejo o en el paciente. ¿Cuáles van a ser los temas a tratar? Un poco de epidemiología, la etiología de la crisis hipertensiva, la fisiopatología, lo que nos genera esa crisis hipertensiva, la presentación clínica, diagnóstico, cómo se diagnostica y algunas formas de tratamiento, tanto IV como oral. Para empezar a hablar de la crisis hipertensiva, yo creo que todos tenemos claro que la hipertensión arterial es factor de riesgo para muchas de las patologías cardiovasculares y sabemos que en Colombia sufrimos bastante obesidad y somos un país que por tener una pobre educación y pobre cultura y pobre prevención de nuestras enfermedades, tenemos un porcentaje alto de nuestra población sin una hipertensión controlada y más sin hipertensión diagnosticada, que casi siempre debutan con una crisis hipertensiva con algún órgano blanco, como lo vamos a ver más adelante. Si nos comparamos en la América Latina, con respecto a los factores de riesgo que están asociados a la hipertensión arterial, se dan cuenta que el cigarrillo también marca la pauta para tanto la enfermedad cardiovascular como la hipertensión, la dislipidemia y el sobrepeso, y que nuestros colombianos o en nuestro país el porcentaje de estas comorbilidades son muy prevalentes en nuestro sistema y son prevalentes como factor de riesgo. Cuando ustedes se van a estudiar para poder diagnosticar qué es una crisis hipertensiva o que está en cifras de crisis hipertensiva, pues se tienen que ir a la clasificación de lo que llaman ahora la clasificación de la hipertensión arterial, que me imagino que la dieron en la clase de hipertensión. Esta la encuentran en las guías que con muchos de los estudiantes que han estado conmigo las han revisado. Cada vez más tratan de disminuir esa cifra de presión arterial sistólica y diastólica para tratar de capturar más personas y de hacer un diagnóstico preventivo antes de que realmente sean o que tengan hipertensión de 130-85. Y más sobre todo esos pacientes que tienen altos factores de riesgo o que tienen herencia familiar de hipertensión arterial. Recordando que es por encima de 120-80, ya empieza el riesgo, y que las guías dicen que todos deberíamos tener pues, presión arterial por debajo de 120-80, y que de ahí comienzan lo que es alta y los grados de hipertensión arterial, como lo ven en la gráfica. Más adelante les explico cuál es el rango de crisis hipertensiva. ¿Listo? La población que más afecta a la crisis hipertensiva, como les explicaba, es pacientes ancianos, aunque por todas las comorbilidades que ya vimos en las tablas, nuestra población presenta más tempranamente estas situaciones por el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad que se está dando en nuestros pacientes jóvenes. Sin embargo, es más prevalente en los ancianos, en los afrodescendientes, y esta es de las pocas patologías que es más frecuente en hombres que en mujeres. Los pacientes que tienen o que cursan con una crisis hipertensiva
solo el 2% ya tienen un diagnóstico de hipertensión arterial. Si se dan cuenta, las consultas de urgencias en los países desarrollados es muy baja por toda la prevención que genera sus países en los pacientes y sobre todo en el cuidado de su estilo de vida. Pero se está estimado que el triage que llamamos o la consulta inicial de urgencias o emergencias, casi un 27 a un 30% se consulta por alguna causa de presión arterial alta. ¿Listo? Como les decía antes, la crisis hipertensiva casi siempre debuta en aquellos pacientes que no sabían que eran hipertensos. La promedio está entre 60 años, pero como les digo, cada vez va bajando más. Cuando uno habla de la epidemiología y de los estudios que han visto qué pasa en la crisis hipertensiva, se han dado cuenta que el promedio de las presiones que se encuentran en los pacientes que cursan con estas crisis es de 210, 130, que solo el 8% tenían un diagnóstico como tal previo de hipertensión, que es una de las causas que puede uno pensar que hayan dejado sus medicamentos. Y ahora les explico la diferencia entre emergencia y urgencia, pero básicamente la urgencia es mucho más frecuente que la emergencia en comparación con la subdivisión de la crisis hipertensiva, y esto pues ténganlo en cuenta, ¿listo? Afortunadamente es más frecuente. Los factores de riesgo asociados a la crisis hipertensiva, como les decía, cuando ya está instaurada la hipertensión, casi siempre son pacientes de mala adherencia al tratamiento o que no pueden acceder a los medicamentos, no están en controles juiciosos con sus médicos generales para los manejos o simplemente deciden no tomarlo. Es muy frecuente que tengan o que puedan tomarse presiones arteriales con aparatos que están descalibrados, que generen presiones en casa o en droguerías que les den un falso valor bajo y ellos consideren que simplemente deben dejar de tomar el medicamento. Los pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es un factor muy importante para la hipertensión arterial. Como les decía, el no contacto o no prevención del adulto mayor, que si alguno de ustedes hace rural, lo que más hace uno en el rural se llama el control del adulto mayor, que son controles estrictos de muchos exámenes y de presiones arteriales después de los 45 años, y se hacen cada 5 años para estar pendiente de la evolución de las patologías. Y como también les decía, la no adherencia al tratamiento de capas. Cuando uno le llega una crisis hipertensiva, hay que buscar la causa de la más frecuente, como les digo, en pacientes ya instaurados, es que no se hayan tomado los medicamentos o que tengan pobre adherencia. El paciente que llegue y dice, me la tomé hoy, pero mañana no, o me la tomo día por medio, o me la tomo una vez a la semana. Con respecto a las causas de hipertensión secundaria, hay varias, como son las renovasculares, problemas como tal en el parénquima renal, algunas endocrinas y algunas a nivel de la aorta. ¿Listo? Con respecto a las renovasculares, están las que ven ahí: estenosis, papuloarteritis nodosa, la glomerulonefritis en el parénquima renal, LES, muchas patologías o muchas personas con crisis de lupus pueden cursar con una hipertensión, con una crisis hipertensiva con órgano riñón, y pueden terminar incluso en diálisis. ¿Listo? Con respecto a la etiología de las crisis hipertensivas,
En la parte de los medicamentos o de las drogas psicoactivas es muy importante la diferencia porque también llega mucho a consulta primaria y es la intoxicación por cocaína o anfetaminas que nos genera una falsa crisis hipertensiva, o sea, sí es una crisis hipertensiva, pero no por el mecanismo que tenemos de no regulación del sistema. Simplemente es por esa estimulación del sistema simpático mimético que genera toda la respuesta a los medicamentos o a las drogas, o el abuso de drogas. Otra etiología pues es la hiperactividad autonómica. Se habla que el síndrome de Guillain-Barré puede cursar con tanto como crisis hipertensiva o síncopes por hipotensión. Lógico, por ese estado de hipervolemia pueden cursar por alteraciones de la presión o relacionadas con la presión arterial o hipertensión del embarazo, los traumas craneoencefálicos severos, los tumores, las lesiones medulares, todo eso que conlleva el sistema nervioso central y que genera un daño en esa autorregulación cerebral y que está generando que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso tenga que aumentar ese flujo sanguíneo por medio de presiones arteriales medias, pues nos va a generar unas presiones arteriales elevadas, los dolores, pacientes que llegan con quemaduras severas de porcentaje elevado, pues van a activar todos los procesos y van a generar una hipertensión arterial inicial que después pueden terminar en un shock polémico. Y como les digo, todo lo que genere dolor, los pacientes cardiovasculares que manejo, es una causa bien importante el manejo del dolor, ya que a ellos hay que ser muy estricto con el valor de la presión arterial sistólica porque acaban de llegar de una revascularización y los puentes pues acaban de ser hechos. Pero básicamente lo primero que uno debe preguntarle a un paciente que está hospitalizado, que ha tenido algún trauma, es si tiene dolor. No se puede olvidar. La fisiopatología de la hipertensión arterial o de la crisis hipertensiva, la hipertensión, tiene otro, simplemente que la crisis hipertensiva es ya la pérdida de esa autorregulación de nuestro sistema. Cuando hay un aumento de las presiones en nuestros vasos frecuentemente o persistente, como les digo, el cuerpo ya pierde esa autorregulación y genera un aumento en las resistencias del sistema. ¿Listo? Al haber un aumento de esas resistencias, lo que genera como respuesta se genera una vasoconstricción de todo nuestro sistema que va a generar un feedback positivo, un aumento persistente de la presión arterial por vasoconstricción y porque nuestro sistema está captando que tenemos bajo volumen por esa vasoconstricción. ¿Listo? Y todo ese círculo va a terminar en una activación de renina, angiotensina y aldosterona, retención de agua, daño endotelial, necrosis como tal de nuestras células y pues una muerte celular o la muerte del órgano blanco en el momento de la crisis hipertensiva, generando también un estado protombótico que también nos puede ayudar a mayor mortalidad en el caso de nuestra emergencia hipertensiva. Para recordar algunos determinantes hemodinámicos, muchas veces preguntan, ya se encuentran en muchas calculadoras, cómo se calcula la presión arterial media,
el volumen sanguíneo, las 2/3 partes están en el venoso, la tercera parte está en el sistema arterial. Acordarse que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, que las resistencias de nuestro sistema marcan la parada en las presiones que están en él, que la rigidez que genera ese constantes presiones elevadas va a generar que la sangre que pasa genere mayor resistencia y al final hagan un círculo vicioso. Esa presión constante en esas arterias disminuye la elasticidad y las vuelve rígidas, haciendo mayor daño, generando mayores presiones. Y al final, por esa pérdida de la autorregulación, va a tener que con volúmenes o con flujos perdamos esa regulación y generemos presiones que pueden hacer un daño irreversible a cualquier sistema. Esto era para mostrarles un poquito de la autorregulación cerebral. Realmente cuando estudien traumas encefálicos severos se van a dar cuenta que hay una teoría de Monroe que dice básicamente que nosotros tenemos como una meseta donde nuestro cerebro se autorregula de tal manera que genera sistemas para que nuestros vasos sanguíneos aumenten el flujo cerebral sin causar daño, pero llega un punto en que es la pendiente, que esa regulación se pierde y con el mínimo cambio de presiones va a generar unos cambios de flujo bruscos que van a generar una isquemia cerebral o un aumento de la lesión secundaria que se está dando en el tramo encefálico. Eso es para que vean que en los vasos como tal en general hay un sistema de regulación que casi siempre la autorregulación cerebral se pierde por un trauma, pero que se está perdiendo en los vasos que tenemos en la aorta por un constante daño de presiones y resistencias que hacen que nuestro sistema se vuelva rígido. Yo les he preguntado muchas veces cómo se toma la presión arterial. Yo creo que todos lo damos por evidente cómo se toma, pero cuando uno les pregunta juiciosamente cómo se toma, no se acuerdan. Traten de estudiarlo porque se les va a preguntar seguramente. Y porque mientras uno aprende a tomarla bien, pues hay que saberlo. Además que si ustedes son los únicos médicos de la familia, le van a decir o le van a preguntar cómo me la tomo, a qué horas me la tomo, o mire, es que el doctor me mandó un control de 5 días, a qué horas me lo tomo, sentado, en la mano derecha, en la mano izquierda. ¿Listo? Tratar de que sea con un brazalete, que no sea con los dispositivos electrónicos que realmente la gran mayoría no toman y no son muy precisos en la toma de presiones arteriales. Tener en cuenta dónde va el manguito, dónde va la señal de dónde tiene que ir la arteria del manguito, que sea un brazalete que no sea pequeño para el paciente, que esté sentado, que esté tranquilo, pero es que existe una patología que es causada por miedo a la bata blanca, a nosotros, que se tiene que saber diagnosticar. Pero yo creo que eso lo ven en la clase de hipertensión. Es también básicamente para que sepan cómo tomarla, pero yo creo que eso ya se lo dijeron en la clase de hipertensión. Sin embargo, pues ahí les dejo la charla por si quieren repasar. Es muy evidente, como les digo, pero la gran mayoría que se les ha preguntado no saben cómo tomarla, entonces deberían repasar. Cuando uno tiene
problemas en las presiones arteriales y en las presiones arteriales elevadas, digamos que hay muchas causas de síndromes coronarios agudos que comprometen la vida. Uno es el infarto agudo del miocardio y otro de esos síndromes coronarios es la disección aórtica, que es una patología que amenaza la vida, que se ve en el momento en que vean patologías cardíacas, una patología muy difícil y que cuando vean la clase del dolor torácico se van a dar cuenta que es un diagnóstico diferencial de dolor torácico, pero que tiene que ser diagnosticado preciso, porque si yo trombolizo una disección de aorta, pues lo mato. Entonces, siempre hay que tener esta consideración con respecto a los problemas o patologías de la aorta, porque una mala decisión, un mal diagnóstico puede llevar a que el paciente fallezca. Bueno, como les decía, hay dos clases de presentación clínica en la crisis hipertensiva. La primera pues es emergencia hipertensiva y la segunda es urgencia hipertensiva. Básicamente, y lo que deben entender es que la emergencia es más terrible que la emergencia. Cuando yo hablo de una emergencia hipertensiva, siempre sí o sí tiene un órgano comprometido o un órgano diana, ¿listo? Mientras que la urgencia simplemente es un paciente que me llega a presiones renales de mayores de 180 que tienen algún síntoma asociado, pero no hay ningún compromiso de ningún órgano, ¿listo? Entonces vamos a explicar eso. Con respecto a las emergencias, podemos hablar que tiene disnea porque tiene algún tipo de edema pulmonar, que tiene dolor torácico porque está cursando con un infarto por culpa de esas presiones altas, o simplemente está teniendo un ictus o una ACV por esas presiones altas, o simplemente llega con una urgencia hipertensiva, con un dolor torácico el cual no eleva troponinas, fue una disnea que no es un edema pulmonar, sino pues puede ser un equivalente que no es un equivalente anginoso, con una cefalea que no tiene signos de alarma. ¿Listo? Las formas más comunes de emergencia hipertensiva son el edema pulmonar, o sea, el órgano blanco pulmón, siendo relevante los SSD isquémicos. Acuérdense que cuando vean ustedes neurocirugía, se van a dar cuenta que hay zonas precisas del cerebro que son más frecuentes que se infarten cuando son asociadas a crisis hipertensivas, como lo son el cerebelo, el tálamo, hay otro, son tres, pero no me acuerdo del otro. Y en el momento en que uno hace esa consideración, que sabe las zonas más frecuentes, pues simplemente puede diagnosticar que es un proceso de crisis hipertensiva y que el órgano colapsa el cerebro y no que tiene algún tipo de masa u otro diagnóstico. ¿Listo? Con respecto al hemorrágico o el isquémico, no frecuente el isquémico, como les decía, el hemorrágico también se presenta pero más bajo. Y como les digo, si llega a ser una zona de crisis hipertensiva, nos permite, por ejemplo, descartar una panangiografía pensando en un proceso de un aneurisma roto o de una malformación. Eso es una parte muy bonito porque, como les decía, una de las causas de hipertensión pueden ser el consumo de sustancias psicoactivas y muy frecuentemente pueden encontrar pacientes que les lleguen crisis hipertensiva severa por consumo de cocaína. Les llega agitado, hipertenso, combativo, con alucinaciones, alteraciones mentales, puede convulsionar, pero la gran diferencia entre estar estimulado por cocaína y ser una emergencia hipertensiva como tal pura es que las pupilas de la crisis hipertensiva por simpaticomiméticos,
cocaína, las pupilas las van a encontrar dilatadas. Mientras que en los otros procesos las pupilas las van a encontrar más. ¿Listo? Esa imagen, para que la vean más a detenimiento, es lo que les muestra básicamente es todo lo que les he dicho y todo lo que puede originar el órgano blanco. Pues si es en el cerebro, la CB, si es en los ojos, puede generar isquemia de la retina, hemorragias retiniales, puede generar disección de aorta, edema pulmonar, falla renal aguda, infartos. Bueno, ¿cómo lo diagnostico? Básicamente, en el contexto del paciente con antecedentes, con factores de riesgo y básicamente con cifras tensionales superiores a 180, 120, sería un grado 3. Acordándose que la emergencia tiene un daño de órgano blanco y la urgencia básicamente no está asociado a un daño de órgano blanco. Esto es importante que lo sepan cuando vean embarazo y pasen por gineco. La emergencia hipertensiva en el embarazo, digamos que el embarazo es un mundo diferente, es severa, es de control estricto de una unidad, y la manera de manejarlo pues lo sabrán en el momento que pasen por ginecología, pero básicamente los medicamentos son más restringidos, les voy a explicar los medicamentos, pero la gran cura de una paciente que está con crisis hipertensiva, eclampsia o de preeclampsia es desembarazar a una paciente según el contexto del embarazo. ¿A qué le llaman hipertensión arterial maligna? Es aquella que genera pues cifras tensionales elevadas y que genera como tal una retinopatía severa que llega a un grado 3 y que genera como tal un compromiso muy importante de la retina, tanto como un edema papilar o como unas hemorragias severas que permitan que haya compromiso de la vista del lado afectado. Aquí vuelvo y les pongo las tipas de patología que pueden encontrar según el órgano blanco. Ya nos hablamos mucho de ellos. Y aquí están las causas secundarias de hipertensión arterial. Una de las que hablábamos era pues el trauma craneoencefálico, la apnea del sueño, todas las partes de vasculitis y todas las patologías autoinmunes generan aumento de resistencia de vasos y van a generar hipertensión, y entre otras que las queremos. ¿Qué pueden encontrar en la retinopatía? Ya lo vimos, papiledema, hemorragias, al examen cardíaco que podemos encontrar en el momento, el desplazamiento de la punta del ápex, podemos encontrar un S3, un S4, el S3 cuando hay una falla cardíaca, y algunos otros signos de falla cardíaca aguda como lo son el edema pulmonar. Si es una falla derecha, irritación regular, hipoglucemia, edema en miembros inferiores, pero se comporta más como una falla cardíaca izquierda por presión, aumento de presión y por congestión retrógrada. En el electrocardiograma podemos ver V invertidas, podemos ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, podemos ver mala progresión de las ondas R, podemos haber cursado ya con un infarto evolucionado o ya otra vez y que el paciente no sepa. Puedes encontrar un paciente con sobrecarga, y la sobrecarga lleva a lesiones renal agudas, entonces tenemos bajos elevados, va a estar oligúrico. ¿Qué se le toma? Básicamente todos los exámenes que descarten órgano diano, entonces se le tiene que tomar de todo: hígado, riñón, corazón,
pulmón, cerebro. Claramente, si no le llega con un ACV o con síntomas neurológicos, pues no le hacen TAC. Todas las crisis hipertensivas no se le hacen TAC. Pero se le toma a la que hay órgano blanco y se busca donde más hay daño. Listo. Las imágenes ya también las hablamos, angioTAC, si se ve alguna normalidad en el rayos X, si hay alta sospecha de sección aórtica, una función cardíaca, si se está hablando de un infarto, si se está hablando de un cerebro intacto, sí o sí. ¿Cuál es el manejo? Básicamente es disminución de la presión arterial. Ahorita vamos a hablar de consideraciones con respecto a la disminución de la presión arterial, pero en el contexto de esa disección aórtica que estábamos viendo y hablando, es muy importante dos cosas que tienen que aprenderse sí o sí. Hay que bajar la presión arterial para disminuir esa presión que está tirando hacia los vasos, y dos, disminuir qué tan rápido pasa esa sangre por mi arteria. Entonces tengo que bajar la frecuencia cardíaca. Eso me genera que esa disección esté un poco más estable y no siga disecándose. ¿Listo? Pero dependiente de dónde esté el tipo de sección A o B, pues va a ser si va a ser manejo quirúrgico inmediato o pues se va a esperar. ¿Listo? Si tengo que tomar resistencias, porque tengo resistencia muy alta, sigo hipertensa, vamos a hablar de vasodilatadores y de manejo de la crisis hipertensiva. Con respecto al manejo en ese isquémico, con respecto al SB isquémico y a la angina, es muy importante saber que la disminución súbita de la presión arterial puede aumentar la isquemia que me está generando en ese momento, ya sea en la cabeza o en el corazón. ¿Listo? Todos lo que hay que saber es en qué momento yo puedo trombolizar a ese paciente, hacer escalas que me predigan cómo le va a ir, eso también lo van a ver en neurología, y cuáles son las contraindicaciones para yo realizarlo. Eso se tiene que hacer de manera muy juiciosa, porque donde tromboliza un paciente que se le convierta hemorrágico es catastrófico. Entonces realmente hay que llenarse de razones, por eso estar en dictamen, para que yo decida trombolizar a un paciente. ¿Listo? Y la sola idea o el solo hecho de tener presiones arteriales altas, de 180, 120, es que eso me contraindica la trombolisis. Y si hay que hacer un control, ya les voy a explicar qué tanto se controla, pero para poder trombolizar al paciente. Un abrebocas de quienes no, por favor, no trombolizar. Pacientes hipertensos, es contraindicación absoluta, no se puede trombolizar, lo que les decía. Solo se puede bajar el 15% de nuestra presión inicial, ya sea 240, 250, cada paciente su presión es diferente. En las primer día o 24 horas de nuestro paciente, y nunca bajarla más de 20-25% de nuestra presión arterial inicial. ¿Listo? Acuérdense, si me llega con 240 a 200 y yo quiero tenerla en 120, 40, 120, 70, básicamente lo que estás haciendo es que ese mecanismo, pues la resistencia baje y haya menor flujo, por eso que hay una vasoconstricción, y pues que haya aumento de la isquemia cerebral o la isquemia miocárdica.
En el SD hemorrágico, básicamente lo que hay que tratar de ver es qué tanta hemorragia hay, ¿sí? Hay que tener control más estricto de esas presiones arteriales porque puede persistir el sangrado o resangrar. Hay que tener un control estricto de la presión, pero también hay que tener en cuenta que la autorregulación cerebral, como la vimos, ellos se defienden aumentando la presión para aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, hay que tener en cuenta cómo llega esa paciente para bajar o en qué nivel tener la presión arterial media, sobre todo, que es la que nos va a ayudar a tener ese flujo sanguíneo cerebral. Cuando llamar a nuestro neurocirujano, si es un ASD hemorrágico extenso, si hay que drenarlo y sobre todo hacer escalas para pronosticar mortalidad y posible disfunción a futuro. ¿Listo? Ahorita hablamos de fármacos. La disminución aguda de la crisis hipertensiva dice que es controversial, pero básicamente se ha visto que aumenta la fase de isquemia. Se dice que, aunque los estudios de la presión arterial diastólica es la que más se muestra relacionada a esa disminución del flujo de las coronarias, así que las coronarias se perfumen en diástole. Dicen que cuando hay una incidencia de una enfermedad coronaria aguda, aumenta cuando se manejan ciertas cifras tensionales o sigmas de presión arterial fuera de rangos, ¿listo? Y que hay que tener en cuenta el paciente y cuáles presiones arteriales llega para tener en cuenta la autorregulación de nuestra presión arterial. Ahorita hablamos de los medicamentos y les voy a hablar más exacto, pero básicamente el manejo de casi todos son vasodilatadores. Hay manejos severos o más agudos o más rápidos de disminución de presión arterial, teniendo en cuenta nuestro órgano blanco y teniendo en cuenta nuestra meta de presión, que ya les voy a mostrar. Entonces, en el edema pulmonar, ¿qué pasa? Si yo aumento la resistencia de esos vasos en la aorta, se va a volver rígida. Mi ventrículo izquierdo va a tener que usar mucho más energía para bombear esa sangre al sistema que está rígido, muy hipertenso, y al final ese ventrículo no va a alcanzar a detectar y esa sangre se va a regurgitar y retrogradamente va a terminar en edema pulmonar. ¿Cuál es el manejo de ese edema pulmonar? Es tumbar la poscarga del ventrículo izquierdo, que al final son inodilatadores. Y si tenemos una falla derecha o mixta, básicamente mirar si hay que descongestionar al paciente. Cuando me dan falla cardíaca, que es un tema muy bonito que deben revisar, tanto falla cardíaca aguda o crónica agudizada, se van a dar cuenta del manejo. Y según la clasificación de esa agudización, ya sea Stevenson A, B o C, A, B, C o L, pues va a ser el manejo de nuestra falla cardíaca. ¿Listo? Con respecto a la emergencia hipertensiva órgano blanco o riñón, nombraban el fenoldotam, pero ya realmente yo nunca lo he usado. Dicen que disminuye o reduce el requerimiento de necesidad de terapia de reemplazo renal y la mortalidad. Hablan de la nicatapina y la clozapina, pero yo nunca lo he usado, nunca lo he visto usar. Básicamente lo que se ve es que
se mejore la causa de esa presión arterial elevada con un control estricto de frecuencia cardíaca y presión en el momento de llegar al paciente. Y si está en falla cardíaca, manejar esa falla cardíaca que al final está dando esa hipoperfusión renal. ¿Listo? La encefalopatía parece que también puede presentarse en órgano blanco cerebro. Y lo que yo quiero que se lleven de esta charla, que sean prácticos, es que por favor no disminuyan la presión arterial más del 20 al 25% de la inicial, si se dan cuenta de cualquier patología. Y porque mi cerebro se está defendiendo elevando presión, porque al general yo puedo estar acostumbrada a presiones altas y con vasos chiquiticos, porque está con vasoconstricción, que hacen que mi flujo llegue al riñón, llegue al hígado, y ustedes de repente bajan ese flujo, porque disminuyen esa presión, pues van a hacer que todo se empeore. Sí hay que controlarlo, sí hay que hacerlo rápidamente, pero depende de la patología. Depende si es una disección que se está disecando, que está agudo, pues hay que ser más agresivo. Pero si ustedes se dan cuenta, uno debe controlarla las primeras 24 horas y después tratar de seguir el manejo. Vía oral. ¿Listo? Bueno, el ron de porcocaína, pues básicamente dedicar beta bloqueadores por el efecto alfa de rebote y tratar de decir en el examen físico súper importante en las vidas del paciente. Con respecto a los fármacos, que encontramos en el hospital casi siempre en todos los lugares: nitroprusiato, nitroglicerina y la betalina. Ahí les dejo las fichas técnicas de cada uno. Los que quieren, lo que buscan es tumbar las resistencias que me están generando ese trabajo adicional de mi corazón. Y esas piernas. Y preguntan las dosis, traten de aprenderse las dosis que nada de casi saben, y los efectos secundarios de cada uno. ¿Listo? Son muy importantes para el parto. La betalol es la única que se usa en embarazadas, de resto no se puede usar nada más. Y después de que usted controla las primeras 24 horas, puede adicionar el oral y seguir con el nivel, y a medida que le va subiendo los efectos orales, le va bajando el nivel. ¿Listo? Este es un resumen de todo. Esto es lo que ya les dije. Y listo. ¿Alguna pregunta? Niños, la charla se las puedo dejar. Lo que yo les dije, énfasis, es para que por favor lo tengan en cuenta para el examen. Los que sigan rotando conmigo, tratamos de revisar más cosas. Los que quieran ir y así no estén conmigo pueden ir. Los que quieran preguntar pueden preguntar. ¿Listo? Cualquier cosa me preguntan en el chat. ¿Listo? Que tengan buena tarde a todos. Gracias, profe. Gracias, profe.